Señoras y señores, a continuación voy a intentar exponer la práctica que nos ha traído hoy aquí como finalistas a este premio CEX. Esta es la portada corporativa que tenemos para este año. Lo del color rojo viene que ni pintado para celebrar el triunfo de la selección española, pero lo traíamos así, no lo hemos cambiado a última hora. Y antes de empezar, sí me gustaría dar unas pinceladas breves de lo que es Abengoa y lo que es Abener, para ubicar los números que vamos a presentar a continuación y que sepáis en el entorno que nos movemos en cuanto a actividades y sectores, ¿no? Abengoa es una compañía internacional que se centra fundamentalmente en desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras en el marco del desarrollo sostenible y fundamentalmente en dos sectores: energía y medio ambiente. El 89% de las ventas lo tenemos en el sector de energía, el 11% en temas de medio ambiente, y fundamentalmente generamos electricidad a partir del sol, aunque estamos también incidiendo en otras nuevas posibilidades de generación. Generamos biocombustibles, desalamos agua de mar y reciclamos residuos industriales. En términos de venta, atendiendo a la geografía, también estamos bastante diversificados. Tenemos solamente y desgraciadamente el 27% de negocio en España y decreciendo tal y como está pintando el panorama actual, y prácticamente el 50% del negocio repartido entre Estados Unidos, Brasil y el resto de Latinoamérica. El grupo lo configuran un total aproximadamente de 23.000 personas. Abener, dentro de Abengoa, se dedica a la ingeniería, construcción, puesta en marcha y a veces operación de proyectos llave en mano. Y concretamente en estas tres actividades principales: solares, con especial énfasis en termosolar, tanto en tecnología de torre como en tecnología de colectores cilindro parabólicos. Ahora explicaré también muy brevemente en qué consiste esta tecnología, porque la práctica que presentamos se basa en una mejora asociada a ella. Sector de biocombustibles y sector de generación convencional. Las centrales termosolares de colectores cilindro parabólicas fueron publicadas en el preregistro del Ministerio de Industria en el año 2009, y Abengoa tuvimos el honor de poder construir 13 de estas plantas, 650 megavatios en total, distribuidos en las zonas de mayor radiación de España. 3 de ellas en la provincia en Sanlúcar la Mayor, en la provincia de Sevilla, otras 2 en Écija, otras 2 en Córdoba, 2 adicionales en Ciudad Real y otras 4 en Logrosán, en Cáceres. Entonces, como veis, podéis imaginaros, el plan al que nos enfrentamos fue tremendamente ambicioso, desde 2009 hasta el 2013, que es cuando tienen que estar en operación estas centrales. Y esto solamente en España, pero coincidiendo con esto, también tuvimos una fuerte expansión internacional, como os he comentado, con la adjudicación de una planta de 100 megavatios en Oriente Medio, otras 2 del mismo tipo de tecnología, una de ellas con almacenamiento térmico de sales, otra sin almacenamiento, en los desiertos de Solana en Arizona y Mojave en California. Son las 2 plantas termosolares mayores del mundo, están en construcción ambas. Y otras 2 que nos estamos cerrando la financiación para comenzar su construcción ahora en el mes de julio. Una de ellas de tecnología de colectores cilindro parabólicos de 100 megavatios y otra de ellas de 50 megavatios de torre, la primera central del mundo de torre con generación de vapor sobrecalentado. Las 2 están en República Sudafricana. Os explico brevemente en qué consiste la tecnología de colectores cilindro parabólicos. Una planta está formada por 90 lazos. Aquí tenéis los principales números que constituyen una planta de estas, ocupando una superficie de unas 115 hectáreas. Se disponen 121.000 espejos. Cada módulo tiene 28 espejos y tienen forma parabólica, y la parábola apunta a un eje por el que hay unos tubos absorbedores, un tubo de acero instalado. Por el interior del tubo circula un aceite que se calienta de 300 a 400 grados y absorbe el calor del sol. Estos módulos se mueven con unas unidades hidráulicas. Hay 360 unidades a lo largo de todo el campo solar. Hay 54 kilómetros de tubos de tubos absorbedores que captan la luz solar y la transfieren a ese aceite térmico, y más de 18 kilómetros de tubería. En un esquema breve, aquí veis, estos serían los colectores cilindro parabólicos, estos que aparecen representados en la foto. Por su interior circula el aceite térmico que se calienta de 300 a 400 grados, y en el tren de generación de vapor son unos intercambiadores de carcasa y tubo, intercambian y ceden ese calor al agua para generar vapor. El vapor se conduce a una turbina de 50 megavatios, la hace girar y genera electricidad.
Entonces, básicamente lo que hemos construido en esas 13 centrales de España. ¿Y en qué nos hemos centrado en la mejora? Como podéis imaginar, esas 13 centrales han estado solapadas en su construcción. Estamos acometiendo la construcción a lo largo de 4 años y los proyectos tienen pues un presupuesto medio de unos 200 millones de euros con un plazo de entre 1 año y medio y 2 años y medio de duración. Lógicamente las últimas plantas se han tardado menos tiempo en construir. ¿Qué medidas hemos implementado y son las que nos traen hoy aquí? Pues van en 2 vertientes fundamentalmente orientadas. La primera de ellas es relativa a estandarización y modularización. La ingeniería básica la hemos tratado de replicar al menos al 95% en todos y cada uno de esos proyectos, especialmente en la parte del ciclo de agua y vapor que os he presentado en la parte derecha del esquema de las plantas. La ingeniería de detalle, lo mismo, hemos intentado replicarla y el 10% cambiante lo hemos modularizado. El campo solar lo hemos tenido que adaptar a cada una de las formas de la parcela de acuerdo al territorio del que físicamente disponíamos. Pero hemos constituido una unidad básica en cada uno de esos campos solares, que es el lazo, formado por 4 colectores cilindro parabólicos, que es el que nos ha permitido replicar esa ingeniería en cada una de las plantas y hacer más eficiente el trabajo. Eso mismo nos ha permitido que con un único equipo de trabajo pudiéramos ejecutar varios proyectos que se acometían en la misma ubicación. La segunda vertiente de medidas van encaminadas a la optimización de esa ingeniería que ya teníamos desarrollada, pero siempre lo hemos hecho en paralelo al desarrollo de los proyectos, porque evidentemente la actividad de ejecución de proyectos es la que nos da de comer, es nuestra actividad base y la que nos genera caja, y esa no la podemos parar. Con lo cual hemos colocado un segundo equipo de personas trabajando en paralelo a los equipos de construcción de proyectos, y son los que han ido inventando posibles cambios, posibles mejoras en esa ingeniería que teníamos desarrollada. En paralelo, la ejecución de los proyectos seguía. Cada medida que se le ocurría a este equipo, evaluábamos económicamente en cuántas plantas se podía implementar de esas 13. Aunque fueran 4 o 6, era suficiente. Si el coste económico de la propia medida era inferior al ahorro que generaba en el conjunto de plantas que se podía implementar, acometíamos la medida, siempre que no ocasionara impacto en el plazo de entrega, que es una de las variables críticas que hemos tenido siempre. Sí. Perdón. Móvil. Y otro más. Los móviles están jugando malas pasadas de interferencia, ¿no? Entonces, os comentaba también. Y en paralelo, otras 2 medidas adicionales que hemos implementado han sido la recopilación de lecciones aprendidas. Los proyectos los ejecutamos en el sitio donde se desarrollan las obras. Como os he comentado previamente, tenemos obras en las 2 plataformas de Sevilla, EFIGE Sanlúcar, otra en Cáceres, otra en Ciudad Real y otra en Córdoba. Los equipos están aislados físicamente en la obra. Necesitábamos un vínculo que los uniera, y con los números previos que habéis visto, de 360 unidades, de 121.000 espejos, un problema que se nos presentara no era un problema, eran 120.000 problemas. Entonces, era fundamental que cada error o cada problema, solución que se presentara en un proyecto estuviera realimentado a los proyectos futuros para que no se repitiera en cascada y ahorráramos costes e impacto en plazo, lógicamente, ¿no? Eso es lo que comentamos en el punto de lecciones aprendidas, donde hemos generado notas e informes técnicos que hemos recopilado en una base de datos a disposición de todos los proyectos, asimismo también de los internacionales que estamos ejecutando, para minimizar la repetición de esos mismos problemas, ¿no? Y por otro lado, los centros de competencia que llamamos, que no dejan de ser áreas de conocimiento en cada una de las especialidades que intervienen en un proyecto, instrumentación y control, procesos, obra civil, con personas que son las referentes del conocimiento en cada una de esas áreas, y van formando las nuevas incorporaciones que van sacándole jugo a la documentación que tenemos ahí publicada y posteriormente empiezan a producir desde el minuto 1 en los proyectos en los que se incorporan, ¿no?, a trabajar. ¿Qué resultados hemos conseguido? Esto es fundamental, porque de nada valen, como han comentado los ponentes previos, acometer este tipo de medidas si no se obtiene resultados, ¿no? Los resultados principales: el plazo de ingeniería básica, que en las primeras plantas era de unos 5 meses, lo hemos conseguido reducir a 0.
Replicábamos las compras de los equipos y en el instante que empezábamos los proyectos comprábamos cada uno de los equipos principales. Turbina de vapor, generador de vapor, transformadores principales, con lo cual estos equipos que siempre inciden en el camino crítico de la planta, desde el instante T igual a 0, estaban adjudicados y nos reducían considerablemente los plazos de ejecución de las plantas. En el plazo global, esto ha tenido un impacto, y sobre todo la medida relativa a la ingeniería básica de detalle ha tenido una repercusión tal que en los primeros proyectos, Solnova 1 fue el primero que ejecutamos, tardamos 32 meses, hasta los últimos que hemos ejecutado en las plataformas de Ciudad Real, Córdoba y Extremadura, estamos en el horizonte de los 16 meses. Hemos acortado la ejecución de las plantas a la mitad. Esto, como podéis pensar, es un dineral en términos también de gastos indirectos de personal que está desplazado a las obras. Y aquí posteriormente vendrán los resultados económicos. Las medidas de optimización que hemos implementado iban orientadas a la localización de los equipos dentro de la propia planta, a rediseño de las estructuras que soportan las tuberías. Ahí hemos conseguido ahorros de 50.000 euros, por ejemplo, en estructuras de soportación de tuberías de tamaño considerable, en reducción de tiempos de arranque. La tubería de vapor que llega a la turbina tiene tiempos de calentamiento antes de poder engancharnos a la red. Una reducción, por ejemplo, que hemos conseguido de 16 minutos a 3 minutos en los arranques. Estas plantas arrancan y paran diariamente. En un arranque por la mañana, reducir de 16 a 3 minutos, en términos económicos en generación de energía, esos 13 minutos pueden suponer unos 200.000 euros al año, para que tengan también un orden de magnitud de lo que puede implicar, ¿no? Y rediseñando fundamentalmente también trazados de tuberías para acortar sus longitudes y ahorrar tanto en suministro de material como en montaje. Términos económicos, las primeras plantas, pues lógicamente el ahorro comparativamente con ellas ha sido nulo. En las últimas hemos llegado a ahorros de hasta 10 millones de euros, contando todas estas medidas, más los costes indirectos de personal por el ahorro de plazos de ejecución que les comentaba. Entonces, ahora lo que es fundamentalmente personas de otras empresas pueden estar pensando, bueno, ¿y esto qué aplicación tiene a mi caso, ¿no? Sí, está muy bien, las plantas termosolares, muy bonito, el vapor, el aceite térmico, generar electricidad. Pues las medidas que les he comentado son perfectamente transversales y aplicables a cualquier otra empresa. Son conceptos muy básicos. Primer punto, estandarizar documentos. Todo documento que se pueda estandarizar y paquetizar nos permitirá en cualquiera de sus procesos. Piensen ustedes en los procesos internos de sus empresas, que seguro que pueden estandarizar al máximo las cosas. Reducciones de plazo considerables. Lo mismo, constituir esos procesos en unidades modulares para poder jugar con ellos y constituir puzzles a base de esos módulos. Maximiza la productividad y minimiza los recursos necesarios, ¿no? Igualmente, el tema de los equipos de trabajo paralelo, esto es fundamental. Esto es absolutamente crítico. Dedicar gente a pensar en los procesos que tienen para que los puedan optimizar, independientemente de la gente que está trabajando en la producción diaria de la empresa y en generar caja, se paga sobradamente el sueldo en el que están dedicando, pero de aquí hasta que se jubilen. Esa ha sido, por ejemplo, nuestra experiencia. El equipo de personas que se han dedicado a optimizar las plantas tienen pagado el sueldo de 10 generaciones, ¿no?, por así decirlo. No paraliza el propio proceso, que es lo que da de comer a la empresa. Es fundamental que sea independiente, por esto que comento, porque la gente que se dedica a producción, que está lógicamente en su vida diaria intentando maximizar la producción de la empresa, sobradamente amortiza los ahorros que genera. Y luego también hemos visto que genera satisfacción con el cliente, en el sentido de que los proyectos no son una balsa de aceite, tienen sus problemas, y esa versatilidad del equipo de apoyo que está dedicándose a pensar en paralelo puede flexibilizar cargas de trabajo, y el cliente nota que la empresa tiene recursos suficientes como para poder resolver los problemas que se presentan con equipos adicionales. Fundamental la gestión del conocimiento. El conocimiento no debe de residir en las personas, hay que transferirlo a la empresa. Entonces, el tema de generar bases de documentación para la gestión de conocimiento, lecciones aprendidas, uniformizar los procesos, que no dependan cómo se ejecutan los procesos de que los haga una persona u otra. Y para cerrar ya, rápidamente, pues este caballero...
Albert Szent-Györgyi era un bioquímico húngaro que descubrió los procesos de combustión biológica interno y relativos a la vitamina C. Fue premio Nobel de Medicina en 1937. Y tiene una cita que dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Y es una verdad como un templo. Pero fundamentalmente, cuando yo la palabra investigar no me centro ya en la investigación en su término más purista del I+D con mayúsculas de bata blanca, sino en investigar sobre lo que pasa por delante de nuestro mundo diariamente, ¿no? Más aún con la situación en la que tenemos, es fundamental que aprovechemos cada euro que se invierte en la empresa, cada recurso que se dedica. Con lo cual, es fundamental hacer el ejercicio que este hombre nos recomienda de darle a la cabeza. Vamos a pensar en los procesos que tenemos en nuestras empresas, vamos a dedicarle gente en paralelo, vamos a poner esos recursos que no cuestan dinero, que se pagan sobradamente, para investigar, para descubrir cosas nuevas y para optimizarlo. Nada más por mi parte. Muchas gracias.